dijo que quería más arroz. Ahí tiene pues. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a una edición, a un nuevo episodio de Latinotopía, el podcast para la comunidad hispanoparlante, para los latinos españoles que vivimos en la diáspora en Alemania, pero también le damos la bienvenida a los que nos escuchan desde América Latina. Siempre miramos en nuestras estadísticas que nos escuchan desde Colombia, desde Perú, Estados Unidos, México, a todas las personas que nos escuchan desde afuera. También bienvenidos y mil gracias por seguirnos. No olviden, es muy importante para la gente que estamos haciendo podcast que la gente se suscriba en las plataformas, ya sea si nos escuchan en Spotify, en Apple Podcasts, en Deezer, en cualquiera de las plataformas, se suscriben y de esa forma nos apoyan, nos permiten posicionarnos en las plataformas. Mil gracias por estar con nosotros. Hoy con una invitada también, como siempre, muy especial. Se trata de Sandra Aguirre. Ella es de Lima, Perú, pero vino muy joven a Europa, llegó a Suiza cuando tenía 16 años. En Suiza estuvo estudiando y luego de un tiempo, ya cuando tenía 19 años, se inquietó, se motivó a venir a Alemania y está en Alemania, vive acá desde hace varios años. Aquí hizo sus estudios universitarios y de ella hay una cosa muy interesante que ya mucha gente seguramente que está escuchando el podcast la conoce. Ella es influencer, tiene miles de seguidores en Instagram, en TikTok, tiene un canal de YouTube. Es muy conocida y vamos a hablar de su experiencia de migración y también de su ser influencer, de esto, de qué significa ser un influencer latino en Alemania. Ya hicimos el programa con Latino en Europa, dos influencers. Este programa gustó mucho y precisamente uno de los oyentes, que es seguidor de Sandra, me escribió y me sugirió, mira, qué interesante sería hablar también con Sandra. Entonces a este seguidor le enviamos un saludo especial, seguramente va a identificar de quién se trata y vamos a tener la charla con Sandra en este programa. Bienvenidas y bienvenidos a Latinotopía. Sandra, qué bueno que nos acompañas, que estás con nosotros. Estamos, digamos, cumpliendo el deseo de algunos oyentes que te siguen, que te conocen en las redes y que quieren conocer un poco de ti, que seguramente han escuchado de ti también tus historias en YouTube, pero vamos a entrar también en otros detalles que nos inspiran como migrantes. ¿Cómo estás? Nos contestas desde Perú ahora, ¿no? Sí, muchas gracias, William, por la invitación. En estos momentos estoy en Lima por un mes aproximadamente, pero sí, normalmente estoy en Alemania, vivo ahí desde hace 9 años. 9 años en Alemania. ¿Y cuántos años estuviste entonces en Suiza? Haciendo la cuenta como 3, ¿cierto? 3 años en Suiza. Sí, 2, porque también mucho tiempo estuve en Perú, así que 2 años estuve en Suiza. ¿Y qué fue lo que te trajo a Europa? ¿Fueron razones familiares, el deseo de estudiar? ¿Qué te trajo Sí, a esos países? pues a Suiza yo llegué por reunificación familiar, dado que mi mamá está casada con un suizo. Sí. Y al ser menor de edad, pues ella decidió mudarnos a Suiza. Y luego de un par de años yo decidí mudarme a Alemania para estudiar la universidad, dado que en Suiza no podía hacerlo, o al menos no podía hacerlo de la manera en la que yo quería, tan directamente. Así que encontré la posibilidad de ir a Alemania y empezar estudios ahí. Empezar aquí todo el estudio universitario. Tú eres administradora de empresas y bueno, y experta actualmente en todo este tema del marketing. ¿Estudiaste? ¿En qué ciudad estudiaste? Estudié primero en Múnich, en el Studienkolleg, que no sé si sabes lo que es, pero es el año preuniversitario que se hace para convalidar los estudios y luego pasar a la universidad alemana. Sí. Luego hice el bachiller en Augsburg
Ujú. que es otra ciudad en Bavaria, estoy muy Estamos segura en que la Baviera. conoces, sí. Luego fui a Berlín e hice la maestría ahí, ¿Y ahora vives en Berlín o sigues con nosotros aquí en Baviera? en Berlín. Estás en Berlín, dejaste nuestra tierrita acá del sur y te fuiste a Berlín. ¿Estás contenta por allá, en esa ciudad grande? La verdad sí, o sea, Baviera me gustó mucho, pero después de 5 años necesité algo nuevo y pues estuve en Berlín. El año pasado también viví en Leipzig. Este año, al volver a Alemania, quizás vuelva a Berlín ya completamente, Sí. pero por el momento me gusta toda esa parte de Alemania, para ser sincera. Berlín es una ciudad muy atractiva para, bueno, para la gente joven y yo creo que la gente que como tú está metida en el marketing y todo esto, Berlín tiene tanto una escena cultural tan diversa, ¿verdad? Un ambiente como es una metrópolis, es multicultural y un ambiente muy agradable, me parece. Yo voy mucho a Berlín porque ya está mi hijo, te contaba que también está un Ujú. poco en el área en que tú estás. Y bueno, disfruta uno mucho cuando uno va a Berlín. Aquí está uno un Sí, poquito más como en la provincia. sí, o sea, Baviera es mucho más tranquilo, tiene también sus ventajas, creo que depende de cómo es la personalidad de cada persona. Hay personas que les gusta el estilo de vida más tranquilo, un poco más conservador, entonces por eso Sí, Baviera sería un buen lugar. Y las personas que son, no sé, que les gusta más el tema internacional, pues irse a ciudades como Berlín. cierto, cierto, cierto. Y tú estás ahorita pues, con una carrera y con una presencia muy internacional. Eres influencer, tienes miles de seguidores y de eso también queremos conversar porque es algo como tan interesante, ¿sabes? Uno a veces encuentra en el internet, el mismo Instagram le sugiere a uno personas latinos que están aquí en Alemania y que tienen tantos seguidores y que crean contenido tan interesante. En el caso tuyo es un contenido incluso que aporta mucho para la gente que está llegando, ¿no? Tú das muchos tips en términos de cómo integrarse, en términos del idioma, de la cultura. ¿Cómo fue que llegaste tú a las redes, Sandra? Yo llegué hace aproximadamente 2 años, 1 año y medio. Comencé primero en TikTok y luego empecé con Instagram y YouTube por varios motivos. Yo diría que son principalmente tres. La primera es porque estudié eso, o sea, estudié Sí, marketing y todo lo que tiene que ver y quería ponerlo en práctica. También porque quería ayudar a personas que estaban recién llegando a Alemania, porque en serio es un país muy difícil y complicado, sobre todo al principio. Tú mismo lo debes haber vivido. Y en comparación a nuestra cultura o también a la cultura española, es realmente difícil aprender e integrarse al principio. Entonces quería compartir todo lo que sabía, todo lo que para mí ya era la vida diaria, la vida cotidiana, lo quería compartir y me di cuenta que había muchas personas que en serio necesitaban esa ayuda. Y la tercera razón es por la soledad, porque ujú, en Alemania, o creo que en general al vivir en el extranjero, puede, uno puede llegar a sentirse muy solo, a pesar de estar rodeado de gente, quizás la universidad, en el trabajo, ujú. pero no hay como un círculo familiar o muchas veces un gran círculo de amigos, entonces yo también me sentía así en ese momento y el hecho de compartir mis experiencias y mis consejos me hizo sentir de que estaba acompañada y entendida por demás personas que estaban en la misma posición. Y la interacción con otras personas y todo eso, ¿verdad? Que te escribían, que hacían comentarios. Y lo que tú dices, en realidad en América Latina hay redes reales de personas, redes De apoyo. de apoyo muy concretas. Ese es, digamos, uno de los aspectos también que diferencian bastante la Alemania de nuestras realidades en América Latina. Son esas redes de apoyo que existen reales, ¿no? De cuando tú tienes un niño pequeño y de pronto
puedes dejarlo con una tía, con una hermana, mientras vas al teatro, vas a trabajar. Hay unas redes muy, muy eficientes de personas. Y aquí, bueno, están estas redes sociales que también juegan un papel importante en la comunidad hispanoparlante y lo sentimos tú, pues, con el éxito tremendo que has tenido en las redes, lo ves como la gente tiene esa necesidad también, ¿no? De contenido, de personas que le ofrecen, ya sea algunos la posibilidad de reír, ¿no? Hay algunos que hacen un poco de comedia en las redes, otros que dan tips de integrarse, en fin. El contenido tuyo, ¿en qué dirección va? Ya muchos ya lo saben, pero para aquellas personas que están llegando, ya le hemos dado un par de ideas, pero ¿cómo lo describirías tú? ¿Más en qué dirección? En las dos direcciones, para ser sincera, porque por un lado doy consejos, doy información útil, pero por otro lado también hago contenido más gracioso, contenido con el que muchas personas se pueden identificar porque es lo que pasamos todos los días y a veces uno puede pensar que eso no le pasa a otras personas que emigran, pero no es algo que pasa a muchas personas. Entonces, siento que es una combinación de los dos. También depende mucho de la plataforma porque en YouTube, por ejemplo, se pueden poner videos lógicamente mucho más largos, mucho más explicativos. Uno se puede explayar más, pero en Instagram, TikTok funciona otro tipo de contenido. Entonces es por eso que trato de balancearlo y enfocarme en la plataforma en la que estoy subiendo los videos. Es cierto, cada plataforma tiene como sus características y son tan diferentes y por eso a veces me encuentro las personas que tienen mucho éxito de pronto en una plataforma y en otra no tienen tanto. Eh, pero tú, bueno, hay gente que nos escucha que también está como en esto de generar contenido y tú como experta, ¿qué tips nos das? Por ejemplo, para mí, yo te digo, te comentaba que tengo ahí en YouTube también un canal, pero que en realidad es muy exigente el YouTube, ¿no? Hay que estar como permanentemente creando contenido, es muy, muy fuerte la cuestión visual, ¿no? El lenguaje visual, obviamente. Danos un par de tips, porque bueno, para mí, para mis redes, porque yo estoy más enfatizado pues en ese universo podcast, pero también me gustaría fortalecer, y otras personas que nos escuchan y que de pronto tienen sus iniciativas de comunicación y que de pronto pueden aprender de los expertos. Te daría principalmente tres de nuevo. El primero sería, quizás ya se ha dicho mucho, pero es el hecho de escoger un nicho, escoger de qué se quiere hablar, a, a no ser de que, por ejemplo, una persona famosa con ya muchos seguidores en la vida real, pues no tiene que escoger un nicho necesariamente, pero el resto de personas, por ejemplo, yo, pues no es conocida en el mundo real. Entonces, elegir un nicho en donde uno se puede enfocar y hacer contenido sobre eso. En mi caso fue la vida en el extranjero, la vida en Alemania. Hay otras personas que se pueden enfocar en otros temas, en otros nichos, pero es muy importante escoger uno y hacer contenido solo sobre ese tema, sobre todo al principio. Luego, no hacer contenido egoísta, le llamo yo, que son temas que a uno, solamente a uno le pueden interesar. O sea, siento que hay muchas personas que hacen mucho contenido, mucho, pero son cosas que no siento que a otras personas les puede interesar, porque es, no sé, quizás de su vida, qué hacen en el día a día, y pues si nadie las conoce, no saben qué aporte tiene esa persona a la comunidad, entonces lo más probable es que el contenido no funcione. Por eso es que yo antes de hacer contenido siempre veo qué es lo que a la gente le interesa, qué es lo que les puede ayudar y no lo que yo pienso que a mí me puede ayudar. Y el tercer consejo sería ser constante, que es la clave. En el mejor de los casos, subir más de una vez al día, 2 a 3 veces al día para Instagram, por ejemplo, y en YouTube al menos una vez por semana. Que Sí, sé que es mucho trabajo, pero uh-huh. así es.
Eso que tú dices es clave. Bueno, los tres elementos son muy importantes, muy buenos tips. Y ese último supone tanto trabajo, ¿verdad? Sí, O sea, realmente uno lo ve, que los influencers, los que están ahí generando contenido, son personas que están permanentemente ahí y eso supone mucho trabajo. Eso también no es como una fuente de estrés, Sandra, cómo manejar eso, digamos, eh, tú como influencer, estar sí. permanentemente generando la creatividad que supone, el trabajo que supone también, es mucho trabajo. Es mucho trabajo, es en serio un trabajo a tiempo completo y sí genera Ujú. estrés, sobre todo si uno no tiene un proceso de creación de contenido y no se ha hecho el hábito de generar contenido, no necesariamente todos los días, pero varias veces por semana. Y también creo que es una fuente de estrés cuando se trata de un tema en el que uno no es experto o que a uno no le gusta. Si a Sí, uno le gusta hacer algo y hablar de algo y es experto en lo que está hablando, casi no se siente como trabajo. Es como estar hablando con amigos, con compañeros, más no como una tarea que se tiene que realizar porque se tiene que realizar. tiene que notarse la pasión que tiene, ¿cierto? La Sí, pasión que tiene en realizar ese contenido. sí, Sí, yo creo que en el contenido te transmite, pues no solamente la técnica, lo que tú decías, eso, sino que también hay una transmisión de emociones también, de una pasión, de algo que te gusta, y tú como que contagias al que te ve con ese gusto, ¿no? gracias, sí. Sí, También un punto también sería, bueno, en mi caso y en el caso de otros creadores con los que he hablado que también viven en Alemania, es en qué idioma hago mi contenido. Porque sí siento que influye mucho el hecho de hacerlo en tu idioma materno en comparación a hacerlo en un idioma que quizás dominas muy bien, pero no es tu idioma materno, porque cierto, no tienes de todas maneras esa chispa y al cierto. final se siente como un trabajo que tienes que estar haciendo. Y si vas a subir 3 veces por día, no, mejor Es hacerlo verdad, algo que te es, guste. es- Ujú. es clave y eso determina, bueno, lo que tú decías también como primer elemento, lo del nicho, eso determina también cuál es tu público. Cuando conversé con Latino en Europa, con Pablo y Yolguita, esos chicos simpáticos, ellos compartían un poco y decían que ellos tienen mucho éxito, muy fuerte y han pegado muy duro en Colombia. Curiosamente, a Ujú. pesar de que ellos están en Europa y ellos empezaron a hacerlo así como por hobby, no porque les gusta un poco eso y tuvieron mucho éxito y su público es muy grande en Colombia, ¿no? Por la forma en que lo hacen. ¿Tú qué sientes? ¿Cómo es tu público? ¿Cómo se ha configurado tu público? Si es más, digamos, por ejemplo, en el podcast yo he notado que la gran mayoría es realmente los hispanoparlantes en Alemania, es el 60% según ¿no? las estadísticas, pero sin embargo también por esto del Internet y por esto de que la gente se interesa por la vida de los latinos en Europa o gente que va a venir. Entonces, por eso está también esa presencia tan fuerte en Colombia, México, Perú, Estados Unidos. En fin. ¿Cómo es sí, geográficamente el público tuyo, Sandra? Geográficamente, primero viene México. Sí, El apoyo de México es increíble. También he trabajado con algunas marcas de México y de verdad que me siento muy agradecida que tantas personas me sigan de ahí. Luego curiosamente. viene Alemania, también, luego de Alemania, España, Sí. Colombia, Chile y Perú está como en el puesto 6 o 7, no sé por qué. Es curioso, No me lo ¿cierto? explico. Sí, sí, No, sí. Es pero a ver, curioso. quizás cambia eso, pero sí están los puestos más bajos en Sí, mi sí. lista. Es muy interesante, oye, es muy interesante esto de ver. Yo siempre me llama mucho la atención, a mí me llama mucho la atención porque he escuchado tanto el podcast en Estados Unidos. Siempre la gente, por favor, escriban, los que escuchan de Estados Unidos y escriban ahí en los comentarios, en las plataformas de podcast o en Instagram también. eh, por qué les llama tanto la atención? ¿Qué es lo que les...? No, yo creo que es muy interesante para uno como migrante escuchar
las historias de los migrantes en otros países, ¿no? Eso no Ujú. inspira solamente lo que tú haces, no inspira solamente a los migrantes en Suiza o Alemania, sino que también inspira mucho a migrantes en otros países, ¿no? Y por eso ve uno en las estadísticas que lo escuchan en otros lugares como España o Estados Unidos o Francia, ¿no? Y seguramente hispanoparlantes latinos que están en esos lugares, ¿no? Y me imagino es el caso tuyo también, ¿verdad? Sí. El tema, oye, un tema, Sandra, que es muy interesante en las redes sociales, ¿cómo lo manejas tú o no tienes esa experiencia? En los comentarios hay comentarios positivos, pero hay comentarios también a veces de odio o, o ofensas o cosas. ¿Cómo es tu experiencia con eso y cómo lo manejas? Sí, muchísimos. Buena pregunta. Siento que al empezar con redes sociales yo estaba muy, no sé cómo se dice, aware de que esto iba a pasar, de Muy que iban a consciente. haber, sí, muy Sí, consciente de que iban a haber comentarios negativos de todo tipo. Y la verdad, no dejo que me afecten porque sé que esas personas no me conocen en la vida real y no son personas que pertenecen a mi círculo social cercano. Si me lo dijera una persona que me conoce mucho tiempo, que es parte de mi familia, de mis amigos más cercanos, sí me dolería. Pero si me lo dice una persona que se esconde detrás de una cuenta falsa, que no tiene ni siquiera una foto de perfil o lo que sea, no tiene veracidad para mí y no dejo que me afecte. Pero también tomo ciertas medidas, por ejemplo, no leo todos los comentarios que me dejan después de cierto tiempo. ujú, Y también creo que tiene que ver el hecho de que cuando hay personas que empiezan redes sociales mucho más jóvenes, cuando son adolescentes y no tienen su personalidad establecida, como ujú. una persona que ya ha pasado por muchas cosas, ha logrado muchas cosas que se propuso, entonces tiene otro tipo de personalidad y sabe el valor que tiene. Sí, 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 sí. Pero claro, eso es un desafío también para las personas que generan contenido, ver cómo manejan este tipo de comentarios. Además, ustedes de verdad que no logran, yo me imagino, no logran leer todo, porque es mucho, ¿verdad? Es mucho, además, el tiempo que tienen que dedicar para generar el contenido y todo. Hay muchos comentarios, pero yo creo que la mayoría, no sé, yo creo que es también tu experiencia, son comentarios muy positivos, ¿verdad? Son como de energía muy, muy buena, Sí, la sí, mayoría. muchos son positivos, felizmente. También hay muchos que hablan desde su perspectiva y no se ponen en la posición de los demás, solamente dicen, ah, no, pero en mi caso es así, 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 y por eso no creo lo que estás diciendo. Ujú, ujú. A ese tipo de comentarios también. Sí, 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 sí. Que eso como un poco que establecen como un diálogo, pero a veces sí es de pronto un poco que no captan Egoísta, bien el sí, mensaje, ¿cierto? O que no han puesto o interpretan mal y a la ligera ponen un también, comentario. sí. Es cierto. Sí, no sé si te pasa también, no sé cuántos comentarios negativos tienes, espero que no No, muchos. no he tenido bueno, han habido experiencias también. Una vez, más que un comentario negativo, fue como una experiencia muy complicada también de manejar, de una entrevista que hice que está ahí en el podcast, está en YouTube también, con una escritora colombiana que escribió un libro muy, muy bonito de su experiencia. Ella fue muy fuerte, muy fuerte. Ella escribió el libro bastante impactante y ella sufrió abuso Ujú, sexual, incluso por parte de su papá, una experiencia muy fuerte que tuvo ella y la forma en que escribe el libro es muy interesante. Y en un momento apareció comentarios del papá y entonces ahí era muy difícil de manejar porque era como una revictimización de la persona en ese momento. Yo decidí, no, esos comentarios, incluso tomé la decisión de borrarlo. Era muy complicado tomar la decisión porque era una revictimización
La persona, entonces hay situaciones muy difíciles, no sé si has estado frente a situaciones así tan complejas, que más que el comentario a veces, que son comentarios de odio, sabes, que a veces se pueden dejar ahí, ¿no? Ujú. Pero hay a Sí, veces, porque sí, generan sí, interacción, bueno sí, para el algoritmo. Ujú. sí, sí, pero hay situaciones así complejas. ¿Has tenido alguna situación así compleja? Digamos, de un comentario que realmente es muy, muy complejo y cómo manejarlo. Creo que no de ese calibre, o sea, de abuso Mm, sexual no, o sí, algo parecido, no, no que yo sepa. Como dije, no es que leo todos mis comentarios sí, después claro, de cierto tiempo, pero hasta ahora lo que yo he leído nunca ha sido tan fuerte. sí. Esa fue así como la única situación en comentarios que ha habido. De resto ha habido sí, comentarios muy positivos a los videos, a veces o en las redes. Ha sido en la mayoría de gente que les gusta. Mucha sugerencia de temas, ¿no? Por ejemplo, como en tu caso, que ha sido una sugerencia y que me parece muy lindo de parte tuyo que respondiste. Es difícil. ¿Sabes qué es difícil con los influencers? Entrar en contacto con ellos, precisamente porque a veces no encuentra uno la forma de contactarlos si tienen tanto, ¿no? Hay otros influencers que me han sugerido preguntar y no he podido acceder a ellos, precisamente porque si uno no tiene el email o la forma correcta, es difícil. Ustedes Sí, es reciben cierto. mucha información, mucha comunicación que es difícil para ustedes mismos de procesar, ¿no? Sí, sí, mucho. O sea, uno quisiera también muchas preguntas de la comunidad y no me alcanza el tiempo para contestar a todos tampoco. Es cierto. Eh, Y es bueno aquí decirle a la gente, yo creo que tú también, decirle que a veces cuando se genera contenido, a veces uno no alcanza a responder todas las inquietudes o las sugerencias, ¿cierto? Y ese creo que es tu caso y la gente pues, debe aprender un poco a tener también como esa paciencia de que algún día de pronto llega la respuesta o todo, sí, ¿cierto? Yo creo que eso es es una cierto. cosa. Sandra, ¿cómo te sientes como migrante latinoamericana en este momento en Europa, en esta coyuntura que hay ahora con todas las características de la migración, con todas las situaciones Ujú. incluso políticas, el ambiente? ¿Cómo te sientes? Pues dentro de todo me siento agradecida de que hasta ahora he tenido experiencias positivas en Alemania y de que el país en sí me haya otorgado tantas posibilidades que no los tuve en otros países, por ejemplo en Suiza, con el tema de los estudios. Sí, Me siento agradecida todos los días, agradezco de que no me falta nada para vivir, pero por otro lado también me doy cuenta de los cambios que se perciben, sobre todo dado que estoy tanto tiempo viviendo ahí, o sea, son 9 años, y sí siento los cambios que se dan ahora a comparación de cómo era Alemania hace 8 o 9 años. Mm, Siento de que la calidad de vida es de todas maneras alta, pero las partes negativas las siento después de tanto tiempo un poco más. Antes era Antes estaba, por así decirlo, enamorada del país y era un poco ciega a ciertas cosas, y hoy en día sí me doy cuenta de las partes negativas y sí me hacen pensar si es que el precio a pagar mm, es demasiado alto por lo que me están ofreciendo en ese momento. sí. Es cierto, y tú creo que lo señalas en un video que vi de ti en YouTube, que explicas un Sí, poco, que retomas también un video de Deutsche Welle que habla sobre las ventajas, las desventajas, lo positivo y lo negativo de la migración en Alemania. Tú lo tematizas y están en tu canal, así que la gente está invitada a suscribirse al canal de Sandra en YouTube y ver también la forma en que Sandra aborda esos temas. Y efectivamente, sabes, yo llevo 22 años aquí en Alemania, ya llevo mucho tiempo, y uno va notando esas diferencias, esos cambios en el ambiente, también hasta el cambio climático.
las diferencias en, Sí. en estos inviernos ahora que Sí. parecen primaveras, cada uno va viendo de verdad. Los Pero- veranos también. y los veranos tan fuertes, O sea, ¿cierto? fuertes, pero a la vez como nublados. Recuerdo También, que mi primer verano en Múnich fue caliente los 3 meses y ahora claro, es ¿cierto? como raro. Ujú. Y esas lluvias y esas catástrofes que se dan también por lluvias exageradas, a veces demasiada lluvia, a veces muy seco. Entonces vamos uno notando los cambios, pues obviamente que todos en todos los países vivimos, pero pues que en Europa también se van experimentando y no solamente pues con el medio ambiente, sino también con esto político que vamos ahí notando También. frente a ciertos, bueno, conocidos partidos contra migrantes eh, y ese ambiente se va volviendo un poco hostil y es en contra del país en realidad, es en contra de Alemania, porque sabemos que Alemania necesita de los migrantes, ¿cierto? Que están Sí, aportando. sí, por un lado necesitan, pero por otro lado, como analicé en el video y al leer los comentarios de ese video de YouTube también, me doy cuenta que claramente el país tiene muchos puntos que lo hacen no ser muy atractivo, dado que hay otros países en el mundo que son mucho más sencillos para Sí, adaptarse, para emigrar, empezando por el idioma. sí, Entonces, Alemania sigue siendo un buen país, siempre lo voy a recomendar, sí. pero sí tiene muchos puntos que dejan mucho que desear y Ujú. donde entiendo perfectamente a la gente que se va de Alemania. Sigue siendo un buen país para, como tú dices, para migrar, es un buen país con buen nivel de vida, pero yo creo que específicamente en ese tema de la migración tiene que poner atención, tener cuidado, porque como tú dices, está compitiendo con Canadá, bueno, Estados Unidos es un tema totalmente Sí, diferente en este momento ahora, ahora ya está así. con la época dorada de de Trump, pero está compitiendo contra Canadá, contra Australia, Holanda, contra hasta Holanda, Dubái. Sé que en contra Dubái Dubái, con la muchos burocracia es mucho países, más fácil, sí, sí. sí, sí, que están pidiendo, que están invitando, están llamando, y Alemania necesita en el sector salud, en IT, o sea, en estos ingenieros, sistemas, en muchas áreas necesita mucha mano de obra cualificada y pues tiene que hacerse atractiva. Eso creo que tú lo abordas muy bien en tu canal, en tus redes, con ideas, con tips. Me parece que en eso es un canal bastante, digamos, que aporta mucho también, además de los apuntes humorísticos que tienes. Gracias. Sí, trato de hacerlo un poco gracioso para que no sea todo tan serio, pero sí, obviamente que son temas que pueden llegar a ser un poco emocionales, sobre todo cuando cuando leo los comentarios, me doy cuenta que hay mucha gente que está decepcionada, que no es lo que no es el país de sus sueños, no era el sueño alemán y Sí, pues no sé, no se puede tapar el sol con un dedo, lamentablemente. Trato de decir lo bueno y lo malo y a sí, cada sí. persona elige. Y cada persona tiene, bueno, tiene que estudiar, leer, mirar, preguntar, explorar, ver cómo toma esa decisión, porque de verdad que nos escucha mucha gente que quiere venir a Alemania. Eso sí, sabemos, no solamente pues, a ti con tus redes o el podcast, escucha mucha gente que está interesada en migrar. Y bueno, ese es un detalle que hay que estar, de verdad, para la Sí. decisión, ver todas las facetas, bonitas y feas y todas, y tomar en cuenta eso. ¿Tú lo recomendarías? ¿Tú recomendarías el país como está hoy en día? Es una pregunta, sabes que es bien complicado. Yo, como tú decías, hasta hace unos años sentía eso como tan bonito, tan acogedor, me sentía muy acogido, pero es por primera vez digamos, en el último, no sabría decirte si en el último año, últimos 2 años, que empiezo a sentir un ambiente hostil. Incluso
Mira, yo soy nacionalizado alemán. Tengo la nacionalidad alemana y llevo muchos años acá y he estado trabajando en empresas acá y bueno, pago impuestos, soy independiente, tengo mi propia empresa pues acá. Esto del podcast lo hago de forma, porque soy periodista profesional para no perderlo, pero tengo uno. Pero empieza uno a sentir, incluso yo creo que los extranjeros que somos ya alemanes, digamos, por nacionalidad, empieza uno a sentir esa hostilidad eh, en ese lenguaje agresivo de la política, ¿no? Y hay que ver, no sé, entonces, digamos, yo sí le diría a la gente que sigue siendo un país con muy buen nivel de vida, seguro, es seguro, pero que es bueno tener en cuenta, empaparse un poquito del tema Ujú, y tenerlo en cuenta cuando uno migra, ¿no? ujú, Pero se puede, o sea, se puede, hay posibilidades. Alemania necesita gente y hay ujú. gente muy buena. O sea, yo no sé, Sí, ahí puedes complementarme tú, Sandra. Ahí yo tengo experiencia con gente muy buena alemana. O sea, yo le digo a la gente a veces, es difícil hacer un amigo en alemán, pero cuando tú haces un amigo, es sí, muy buen amigo. sí, son muy buenos, eso es cierto. ¿Cómo Están ahí me para complementarás? siempre. Sí, sí. ¿Tú lo recomendarías? ¿Cómo responderías esa pregunta? Yo lo recomendaría según las prioridades que tiene cada persona. Si una persona tiene como prioridad la seguridad, una calidad de vida alta, seguridad, bueno, en todos los sentidos, no solo laboral, social, quizás también si tienen niños, si tienen que ir a la escuela, todo eso, entonces sí lo recomendaría. Pero Sí, si es una persona que tiene como meta personal hacer mucho dinero, tratar de ahorrar impuestos como se pueda, no pagar muchos impuestos, no tener una burocracia tan complicada para hacer sus negocios, pues no lo recomendaría porque es sí, simplemente el país equivocado para eso. sí. Sí, ese es un buen tip, de verdad. Hay que mirar muy bien eso. Lo que tú dices creo que es muy bueno. Mirar realmente cuáles son mis expectativas frente al Ujú. país. El Hay una cosa, idioma el también, idioma, ¿qué te si iba a es que decir están ahí? dispuestos. Es Ajá. muy importante, Sí. ¿sabes, Sandra? Que el tema idioma, yo tengo un podcast que hice con una alemana que tiene una academia de alemán que habla perfecto el español y hablamos. eh, Emigrar a Alemania es alemán lo primero, el idioma es clave. El alemán, el idioma te abre puertas en términos laborales y en términos de la cotidianidad, de la vida, si quieres estar bien, si quieres comunicarte con la gente, obviamente prender el televisor y ver un poco de acá, enterarse de lo que hay acá, leer acá. El idioma es fundamental, es muy Sí, importante. Y tú trabajas mucho ese tema en el podcast, ¿cierto? En, sí, tu, en sí, sí. tus redes. Trabajas mucho el tema. Sí, sí, lo trabajo mucho. No doy clases de alemán, pero sí trato de compartir todo lo que sé, y quizás algo más contenido al respecto. Pero sí, o sea, concuerdo con todo lo que dices. El idioma es la primera barrera que se tiene que cruzar y luego ya las cosas se simplifican un poco más. Pero sin idioma, muy difícil. Es fundamental. ¿Qué Ujú. otra cosa, además del idioma, sería como muy importante para el tema de integrarse en Alemania? ¿Qué ves tú? Además el idioma es clave, es fundamental. Pero ¿qué otra característica, no sé, como El que debe traer? respeto por las personas en general. Por ejemplo, si se sabe que la cultura es muy puntual, respetar eso y también ser puntuales. Respetar el silencio, respetar las reglas de, por ejemplo, los domingos se sabe que es Ruhetag, entonces no se debe hacer ruido. Y en un país ajeno, no solo, o sea, yo respeto en todo lugar, pero en un país ajeno se tiene que respetar el doble, pienso yo. Y con esas dos cosas ya uno vas a tener mucho más fácil porque idioma, respeto, todo bien.
Mira que tú señalas una cosa que para mí es clave y que yo viví también, estudié en Filipinas y allá Mm, estuve en un curso de integración a la cultura filipina y no se me olvida que nos entregaron un texto de un sabio de la India, que no he podido encontrar el nombre ni el texto, no lo puedo encontrar, pero el texto empezaba, cuando tú llegas a una cultura, escribía el sabio de la India, cuando llegas a una cultura, quítate los zapatos, quítate los zapatos porque el piso que vas a tocar es sagrado. Y ujú, me gustó mucho, o sea, el respeto. sí, Simplemente si tú llegas a otro país, y yo creo que eso esperamos también en los colombianos, cuando llega la gente a Colombia, o los peruanos, o los mexicanos, es que respeten un poquito también, ¿no? Un poquito el aspecto cultural, ¿cierto? El aprecio por la sí, música, el aprecio por la cocina, el respeto por las sí, costumbres, ¿cierto? Y eso sí. que tú indicas sí es de verdad muy, muy importante al lado del idioma. Sí, Sí, el respeto y claro, cada cultura tiene diferentes aspectos que son más importantes o menos importantes, pero simplemente averiguar qué es lo importante en Alemania, como dije, un ejemplo, el silencio, el respeto del silencio y atenerse a eso. Entonces, sí. Y simplemente son cosas que son diferentes, que no son mejores o peores, sino que son distintas, ¿no? ¿Cierto? A veces claro, cada uno, cada uno extraña a veces también como el ruido, uno está en Colombia y ay, uno está como acostumbrado a eso y a uno le gusta y cuando gritan por ahí en la calle, aguacate, aguacate, o que están vendiendo sí, algo, es como música para uno a veces también. Aquí es diferente, es un ambiente distinto y bueno, y hay que como cogerle cariño a eso. claro, es distinto, cada uno le da una connotación diferente, para algunos será mejor, para otros será peor, Sí. pero sí. Qué interesante la charla contigo, Sandra Aguirre, que es administradora de empresa, es experta en marketing y tiene mucho éxito en las redes sociales, con muchos seguidores en Instagram. Las redes sociales de Sandra es en YouTube, Sandra en Alemania, la encuentran ahí con temas y videos muy interesantes. En Instagram la encuentran como Sandra.en Alemania. Están ahí con miles de seguidores también. Ustedes pueden hacer parte hacer parte de esa comunidad. Y en TikTok también como Sandra.en Alemania con contenido interesante para sonreír o para aprender cosas de la integración, para conocer no solamente a Sandra, sino para conocer cómo un migrante vive en Alemania y con ideas para que la caminata en este país sea más fácil y agradable. Sandra, muchas gracias por tu tiempo. Has sacado tiempito ahí de tu visita, de tu estar en la familia, que es tan importante. Y te agradezco mucho por este espacio que nos ha regalado a los oyentes de Latinotopía y a mí, así para permitirnos charlar contigo y conversar. Te agradezco a ti por la invitación, me gustó mucho participar y sí, espero que esta charla ayude un poco a las personas que piensan en venir o que ya están acá y se sientan identificados con alguno de mis relatos. Con seguridad que va a aportar mucho y lo que tú haces aporta bastante a la comunidad hispanoparlante y por eso te damos gracias. Escriban en los comentarios en Instagram, en Instagram de Latinotopía o en Instagram de Sandra. Nos alegra mucho leerlos. Escriban o escriban al email también, escriban y comentan, así como sugirieron esta entrevista, pues nos alegra mucho leerlos y suscríbanse en las plataformas favoritas. Es muy importante que nos apoyen para posicionarnos ahí. Escuchen los podcasts que hay y síganos a Sandra y a Latinotopía y así caminamos juntos esta aventura por la diáspora como latinos en Alemania. Mil gracias, Sandra, Gracias a y ti. muchos éxitos en tu vida, en tu caminata. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.